compartimiento tenar, que van a estar ahí oyen, ¿sí? El aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Esos van a ser los tres músculos que están en ese compartimiento, que son los músculos tenares. En el compartimiento aductor van a estar, el único que dijimos que va a ser el aductor del pulgar. En el hipotenar, recuérdense que también en el compartimiento tenar está la eminencia tenar y en el hipotenar la eminencia hipotenar. Entonces son como partes del compartimiento, pero incluyen como que la eminencia y el compartimiento incluyen los mismos músculos. Entonces, en la eminencia hipotenar va a estar el abductor del dedo meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. En el central van a estar los lumbricales y los tendones de los flexores largos, y en los compartimentos interóseos pues van a estar los interóseos. Entonces vamos a empezar con los músculos tenares. El oponente del pulgar, en el sumativo pasado, sí les vino un montón de inserciones y todo eso un poco específico. En este vienen un par, no vienen tantas como la vez pasada, pero igual sí tienen que saber algunas. No tan específico, pero bueno, sí hay que saber. Pero aquí la vamos a ver. Entonces el oponente del pulgar, los tres músculos tenares van a insertar aproximadamente en el mismo lugar, en el ligamento transverso del carpo y en los tubérculos del escafoides y del trapecio. La inserción distal sí va a variar entre los tres músculos. El primero, el oponente del pulgar, se va a insertar en el lado lateral del primer metacarpiano, y el abductor del pulgar y el flexor corto del pulgar, las dos cabezas, se van a insertar en el lado lateral de la base de la falange proximal. Los músculos tenares van a ser todos inervados por el ramo recurrente del mediano, excepto la cabeza superficial del flexor corto del pulgar, que va a ser inervado por el ramo profundo del ulnar. Las funciones también las tienen que saber, aunque sea un poco general. No, hay un párrafo en cada tabla, no se tiene que saber el párrafo de cada tabla, pero lo más importante, el oponente va a oponer el pulgar, que es hacer esto con los dedos. El abductor corto del pulgar va a abducir el pulgar y va a ayudar también a la oposición, aunque el más importante va a ser el oponente. Y el flexor corto del pulgar, sus dos cabezas van a flexionar el pulgar. Así se tienen que saber las funciones, no el párrafo entero que está ahí. Ese es el oponente del pulgar, el abductor pollicis brevis y el flexor pollicis brevis. ¿Quién inerva el oponente del pulgar? Son dos cabezas y las inervan diferentes. Se los acabo de decir. ¿Cuál cabeza? ¿Y la superficial? Muy bien. Entonces, la profunda va a ser inervada, o sea, todos van a ser inervados por el ramo recurrente del mediano, excepto la cabeza profunda del flexor pollicis brevis, que va a ser inervado por el lunar, el ramo profundo del pulgar. Después nos vamos al compartimiento aductor, que aquí es donde va a estar el aductor del pulgar. Tiene una cabeza oblicua y una cabeza transversa. La cabeza oblicua se va a insertar en la base del segundo y tercer metacarpiano, y la cabeza transversa en la cara anterior del cuerpo del tercer metacarpiano. La inserción distal va a ser igual para las dos cabezas, en el lado medial de la base de la falange proximal del pulgar, y va a ser inervado igual que los músculos tenares por el ramo profundo, pues por la cabeza, igual que ¿cómo se llama? De la cabeza superficial por el ramo profundo del lunar. Y lo que va a hacer es aducir el pulgar hacia el lado lateral de la palma, o sea, hacer este movimiento. Esas son las dos cabezas, la cabeza oblicua, la cabeza transversa. Bueno, ahora vamos con los músculos hipotenares. ¿Qué músculos forman parte de la eminencia hipotenar? Son los mismos del compartimento hipotenar. Son tres. El aductor del dedo meñique, el flexor corto del dedo meñique y el oponente del dedo meñique. Entonces son los tres músculos que forman parte de la eminencia hipotenar y del compartimiento hipotenar. El abductor del dedo meñique se va a insertar proximalmente en el pisiforme y distalmente en la base de la falange proximal del quinto dedo. El flexor corto en el ganchoso y en el ligamento transverso del carpo, que es el que está por el túnel del carpo. Y la inserción proximal del oponente del dedo meñique es igual que la del flexor corto, y las distales va a ser igual la del aductor del dedo meñique y la del flexor del dedo meñique, que va a ser en la base de la falange proximal del quinto dedo,
y el oponente va a cambiar que va a ser en el borde medial del quinto metacarpiano. No se tienen que saber tanto esto, sabes esto de borde lateral y todo eso. No es tan relevante como en el examen pasado, tal vez sí, pero ahorita no. La inervación, todos van a ser reinervados por el ramo profundo del nervio ulnar. Y las acciones, pues lo que dicen los nombres: abductor del dedo meñique va a abducir el quinto dedo, flexor del dedo meñique va a flexionar la falange proximal, y oponente del meñique va a oponer el quinto dedo con el pulgar. O sea, este es el flexor, el abductor y el oponente. Los músculos cortos van a estar los lumbricales y los interóseos. Los lumbricales del 1 al 2 se van a insertar proximalmente en los dos tendones laterales del flexor profundo de los dedos y distalmente en los lados laterales de las expansiones extensoras de los dedos 2 al 5. Los 3 y 4 solo va a variar la inserción proximal, la distal va a seguir siendo la misma, y la proximal va a ser en los tres tendones mediales del flexor profundo. Los interóseos dorsales del 1 al 4 en los metacarpianos se van a insertar proximalmente y distalmente en la base de las falanges proximales y en las expansiones de los dedos 2 al 4. Y los palmares que van del 1 al 3 en las caras palmares de los metacarpianos 2, 4 y 5. Y distalmente en las bases de las falanges proximales. Van a ser inervados todos por el ramo profundo del lunar, excepto los lumbricales 1 y 2, que van a ser inervados por el nervio mediano. Apréndese siempre las excepciones, eso yo creo que es lo más importante. Las acciones de todos los lumbricales va a ser flexionar las articulaciones metocarpofalángicas y extender las interfalángicas del 2 al 5. Y de ahí de los interóseos dorsales van a abducir los dedos del 2 al 4 desde la línea axial y van a ayudar también a los lumbricales a flexionarlos. Y los interóseos palmares van a aducir los dedos 2, 4 y 5 hacia la línea axial. Entonces, los dorsales desde la línea axial y los palmares hacia la línea axial. Perdón, estos son los lumbricales. Podemos ver que empiezan desde el segundo dedo. Y estos son los interóseos palmares y los interóseos dorsales que están en el dorso de la mano. Son 4 los dorsales y 3 los palmares. Este que está en la foto es un nervio que está encargado de inervar la piel de la mitad lateral de la cara dorsal de la mano y el pulgar, las porciones proximales de las caras dorsales, no dorsales, de los dedos 2 y 3 y la mitad lateral del cuarto. ¿Cuál es el nervio que está ahí? El ramo superficial del nervio radial. Entonces recuérdense que el nervio radial va a inervar pues principalmente la cara dorsal de la mano y va a ser encargado, pues la rama encargada va a ser la rama superficial del nervio radial, que se recuerdan que el nervio radial da una superficial y profunda para la mano y la interósea posterior que está en el antebrazo. Este músculo va a inervar la parte central de la palma de la mano. El nervio mediano, pero hay una tablita con los nervios en el libro que sí te tienen que saber más específica. No pueden decir solo mediano porque recuerden que tienen ramas, entonces sí se tienen que saber las ramas. Entonces va a ser el nervio cutáneo palmar del nervio mediano. Esta va a ser la parte central de la palma. Este es el ligamento del carpo transverso, no sé por qué puse esas iniciales, pero ¿cuál es el nervio que pasa por ahí abajo y está involucrado en el síndrome del túnel del carpo? Entonces ahí sí solo es nervio mediano. ¿Y qué músculos va a inervar? Rama superficial del flexor. Todos los tenares, los 3 tenares, y los lumbricales laterales 2 y 3. Vamos a empezar con miembro inferior de la mano. Yo creo que eso es lo más importante. Recuerden que tuvieron más horas de miembro inferior que de la mano, pues entonces ahí se enfoca más el miembro inferior. No sé si tienen alguna pregunta de la mano.
O sea, en la mano están todos los nervios. Pero ¿cuál era el que solo eran las puntitas? Ese es el que no entiendo. Te la enseño cuando termine acá la foto para que la entiendas mejor. Va. Vamos a empezar con el miembro inferior, con los huesos del miembro inferior. Con el ilion, el cuerpo del ilion se va a unir al pubis y al isquion para formar el acetábulo. Este es el ilion, el que está en verde obviamente. La cresta ilíaca va a ir de la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior. Entonces recordemos que la cresta ilíaca termina en la espina ilíaca posterosuperior. Ahorita vamos a ver una foto más clara. Detrás de la espina ilíaca anterosuperior va a estar una prominencia del labio externo de la cresta que se va a llamar tubérculo ilíaco, y en la espina ilíaca posterior inferior va a ser el extremo superior de la incisura isquiática mayor. La cara lateral del ilion va a tener las 3 líneas glúteas que van a ser posterior, anterior e inferior, y medialmente en las alas está la fosa ilíaca. Entonces esta es la espina ilíaca anterosuperior y esta es la espina ilíaca posterosuperior. La cresta ilíaca es todo esto. Entonces podemos ver que va de anterosuperior y termina en la posterosuperior. Después, esta es la espina ilíaca anteroinferior. Aquí la pelvis está como... está volteada pues, para enfrente, por así decirlo. De ahí, esta es la espina isquiática. Y este es el tubérculo del pubis y el tubérculo ilíaco. No, perdón. Esta es la tuberosidad y este es el tubérculo ilíaco. Estas son las líneas glúteas. Esta es la anterior, la posterior y la inferior. Y ahí se van a insertar diferentes músculos. ¿Cuáles? Muy bien. ¿Cuál es este hueso? Muy bien, entonces el isquion, su porción superior de su cuerpo y el pubis y el ilion van a formar la cara posterior inferior del acetábulo. La rama inferior del pubis va a dar la rama isquiopubiana, que va a ser donde se va a insertar el ligamento del foramen obturador. En el borde posterior va a estar el margen inferior se lo voy a enseñar. El isquion se tienen que saber que acá está en la espina isquiática. Este va a tener un menor y uno mayor. Va a formar la parte anterior del acetábulo. La rama superior e inferior van a estar lateral y el cuerpo del pubis va a estar medial. Medialmente, la cara sínfisis se va a articular con la cara contralateral por el sínfisis del pubis, que ahorita lo van a ver, pero está aquí en medio de las dos caras del pubis. Y la cresta del pubis va a formar el borde entero superior de los dos cuerpos y de la sínfisis. Los tubérculos del pubis van a ser proyecciones laterales de la cresta del pubis, y el pecten del pubis o pecten pubis va a ser el borde posterior de la rama superior de la apertura de la pelvis. Entonces, este es el sínfisis del pubis. Este es el tubérculo del pubis, que se recuerda en la otra foto como estaba para abajo. Esa es la posición anatómica de la pelvis. Entonces, ahí está el tubérculo del pubis. Aquí está el pecten pubis, que es esta parte rosada que está aquí. Ahora vamos con el fémur. Va a tener un cuerpo que es distal, que es la diáfisis del hueso, y los dos extremos, el distal y el proximal, que van a ser las diáfisis de los huesos. El extremo proximal va a tener una cabeza, un cuello y dos trocánteres, que ahorita los vamos a ver. La fosita de la cabeza del fémur es la parte de la cabeza que no tiene cartílago articular, que también ahorita lo vamos a ver.
Y el cuerpo se va a unir al cuello por la línea intertrocantérica, que ahí se va a insertar el ligamento iliofemoral. El trocánter menor va a ir medialmente desde la parte posteromedial de la unión del cuello y del cuerpo, y ahí en el tubérculo menor se va a insertar el tendón del iliopsoas, y en el tubérculo mayor, recuérdense que se insertan los abductores y rotadores del músculo, todos los músculos que se encargan de abducir y rotar el músculo. Entonces ese es el trocánter mayor y este es el trocánter menor. Esta es la fosita de la cabeza del fémur, ahí el fémur está lateral para que lo vean. Es la única parte que no tiene cartílago articular. Esta es la línea intertrocantérica. Este es la cresta intertrocantérica, es lo que recordemos que anteriormente es la línea intertrocantérica y posteriormente es la cresta intertrocantérica. La línea áspera, es toda esta que ven acá, va a estar posterior en el cuerpo y ahí se van a insertar los aductores del muslo, y en el labio lateral se va a continuar superiormente como la tuberosidad glútea y el labio medial como la línea espiral. La línea pectínea, que es la parte central de la línea áspera, por aquí, va a llegar hasta la base del trocánter menor, y inferiormente la línea áspera se va a continuar como las líneas supracondilias que van hacia los cóndilos del fémur. Aquí ven, es la roja y la anaranjada. Y anteriormente los cóndilos van a estar fusionados y van a formar la cara patelar del fémur. Los cóndilos van a tener sus epicóndilos y ahí se van a insertar los ligamentos colaterales tibiales y fibulares. Y en el cóndilo medial está el tubérculo del autor, aquí lo vamos a ver. Esa es la línea áspera, la rosada. La cresta intertrocantérica, que es esta línea naranja. La tuberosidad glútea, que es esta. Y esas son las líneas supracondilias. Y la línea intercondilia. No sé si estoy trabajando. Pero bueno, este es el tubérculo aductor. Bueno, entonces ahora vamos con la tibia. En su extremo proximal va a tener los cóndilos medial y lateral, y sus cadenas articulares van a estar separadas por la eminencia intercondilia, que van a formar los tubérculos intercondilios, donde pues se van a insertar los tubérculos intercondilios. Los tubérculos intercondilios van a estar en la fosa intertrocantérica entre los cóndilos del fémur. Anterolateral, en el cóndilo lateral va a estar el tubérculo anterolateral o tubérculo de Gerdy. Y no les voy a decir todo mucho porque si no lo pueden ver en el libro, les voy a decir lo más importante. Esta es la eminencia intercondilia, está entre cóndilo y cóndilo, estos son los cóndilos. Y los tubérculos están como aquí, no están señalados, pero están acá. Aquí está el tubérculo de Gerdy. Este es el ligamento patelar, que va a estar en el borde anterior de la tibia, en la tuberosidad tibial. La tuberosidad tibial es esta, y ahí se va a insertar el ligamento patelar. En la cara inferior del cuerpo de la tibia y la cara lateral del malleolo medial se van a insertar con el talus, aquí lo pueden ver. Este es el malleolo medial. Esta es una tibia izquierda, pues el malleolo medial obviamente está medial en el cuerpo, y de este lado estaría la fibula. Entonces aquí podemos ver que el malleolo medial aquí, y la cara inferior del cuerpo, que es todo esto, es la parte que se articula con el talus. Y la línea del sóleo va a estar en la cara posterior de la porción proximal del cuerpo de la tibia. Esa es la línea del sóleo, esto. Y esta es la incisura fibular, que está aquí abajo. ¿Con quién se articula el calcáneo?
Recuerden que el calcáneo está pegado a la tibia. Trate de ganar algo. Los 2/3 anteriores de la cara superior del calcáneo se van a articular con el talus. Y la cara anterior con el cuboides. ¿En qué hueso está el surco para el tendón del flexor largo? En el cuboideo. En la cara lateral e inferior del hueso cuboideo. ¿Y con quién se van a articular los cuneiformes? Ya no saben dónde están ningún hueso. Va posteriormente con el navicular y anteriormente con la base del metatarsiano. Ahí se aprenden las articulaciones de los huesos del pie porque no se saben ni. Va, me van a decir los huesos que estoy señalando. Miren bien lo que estoy señalando. Son los tres, ¿cómo se llaman esos? Uniforme lateral, hay 3. Uniforme lateral. Mediano. Intermedio. Falange medial. Falange medial. Falange proximal. Entonces, esos son los huesos del pie. Si los ven, tal vez ya pueden saber dónde se articula cada cual con cada cual. Apréndense la foto para saber, o sea, con quién se articulan para que sea más fácil y no se lo tengan que aprender de memoria. Entonces, miren sus fotos. Bueno, ahora vamos a empezar con los músculos del miembro inferior. Entonces, los músculos del muslo anterior o flexores de la cadera, ¿cuáles son? ¿Quién me dice algunos, pues? Recto femoral, vaso medial, vaso lateral. Esos son del cuádriceps. Esos son extensores de la rodilla, flexores de la cadera. Sartorio, pectíneo, iliosoas. Entonces, está el pectíneo, el psoas mayor, el ilíaco, el psoas menor y el sartorio. ¿Cuáles de estos músculos forman el iliosoas? Y el ilíaco. Muy bien. Entonces el pectíneo se va a insertar proximalmente en la rama superior del pubis y distalmente en la línea pectínea. Va a ser inervada principalmente por el femoral, pero también puede recibir ramas del obturador y sus acciones van a ser aducir y flexionar el músculo. Aducir, recuerden, ahí separa bien aducir y abducir. El psoas mayor se va a insertar proximalmente en los lados de las vértebras del T12 a L5 y distalmente en el trocánter menor va a ser inervado por los ramos anteriores de los nervios lumbares y va a flexionar el muslo en la articulación coxofemoral y estabilizar la misma articulación. El ilíaco, pues como el nombre lo dice, se va a insertar en la cresta ilíaca, en la fosa ilíaca y en las alas del sacro y distalmente en el tendón del psoas mayor y en el tubérculo menor. Va a ser inervado por el femoral y va a ser lo mismo que el psoas mayor, que va a hacer flexionar el muslo en la articulación coxofemoral. De ahí el psoas menor va a estar en los lados de las vértebras de T12 a L1 y se va a insertar distalmente en la línea pectínea, igual que el pectíneo. Y la inervación va a ser por los ramos anteriores de los nervios lumbares, igual que el psoas mayor. Y el sartorio, por último, se va a insertar proximalmente en la espina ilíaca anterosuperior y distalmente en la parte superior de la cara medial de la tibia y va a ser inervada por el femoral. Entonces, los tres que van a estar inervados por el femoral de flexores de la cadera van a ser el pectíneo, el ilíaco y el sartorio, y el psoas mayor y el psoas menor, los dos psoas, por los ramos anteriores de los lumbares. Y el sartorio va a flexionar y abducir la cadera. Entonces, este es el sartorio y se inserta hasta acá abajo.
¿Quién es el encargado de aducir y abducir el muslo? El pepino. Abducir, tiempo. Aducir. Aducir Pequeño. y abducir. Sartorio. Muy bien. Entonces, aducir el pectinio y abducir el sartorio. Entonces, en el muslo anterior, como están los flexores del muslo, también están los extensores de la rodilla. Los extensores de la rodilla van a ser los 4 músculos que forman el cuádriceps, que van a ser el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. La inserción proximal del recto femoral va a ser en la espina ilíaca anteroinferior e ilion. Hacen sus tablitas así como que cuáles se originan de la espina ilíaca anteroinferior para saber y de la posterior. Va. Y la inserción distal va a ser en el tendón común de los 4 músculos y también se van a insertar indirectamente en la base de la patela y en la tuberosidad de la tibia. La inervación van a ser todos por el nervio femoral y la acción pues está fácil porque también todos hacen lo mismo, van a extender la pierna en la articulación de la rodilla y solo el recto femoral va a estabilizar la articulación y va a ayudar al iliosoas a flexionar. Entonces es el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral. ¿Y dónde creen o dónde está el vasto intermedio? Muy bien. Entonces si se quita el recto femoral, ahí está el vasto intermedio. Entonces ahí están los 3 vastos. ¿Dónde se inserta proximalmente el recto femoral y el vasto lateral? Vasto medial. Digamos que alguien el recto femoral en la espina ilíaca anteroinferior y el vasto lateral en el trocánter mayor, en el labio lateral de la línea áspera. Entonces, para los del cuádriceps, como todos se insertan en el tendón conjunto, lo único que se tienen que aprender es la inserción proximal de cada uno. Ahora pasamos al muslo medial, que van a ser los aductores del músculo del muslo, y va a ser el aductor largo, el aductor corto, el aductor magno o aductor mayor, el gracilis y el obturador externo. La inserción proximal del aductor largo va a ser en el cuerpo del pubis, el aductor corto en el pubis también, pubis, aunque se llama pubis también. El aductor mayor va a tener una cabeza aductora que va a ser en la rama inferior del pubis y la el gracilis en el cuerpo y en la rama inferior del pubis y el obturador externo pues lo dice ahí en el nombre, en el foramen obturador. Las inserciones distales no se los voy a leer todas otra vez, pero lo pueden leer ustedes. La inervación, todos van a ser por el nervio obturador, excepto ¿cuál? Aductor mayor. ¿Qué parte? Intertubo. No sé cómo se llama. Tiene 2 partes, la aductora y la is. Entonces, todos van a ser inervados por el nervio obturador, excepto la parte isquiotibial del aductor mayor, que va a ser por el componente tibial del nervio izquierdo. ¿Quién inerva el aductor magno? El obturador. Sí. ¿Les acabo de decir? Obturador. ¿Y la otra porción? Muy bien. Para los músculos de la región glútea, que van a ser abductores y rotadores del muslo, van a ser el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, y el tensor de la fase lata. Y hay más que ahorita lo vamos a seguir viendo. Recuérdense que, como les dije, los glúteos se van a insertar en las líneas glúteas del ilion, y va el glúteo medio en las glúteas anterior y posterior, el glúteo menor en las glúteas anterior e inferior en esas líneas. En la inserción distal, el glúteo medio y el glúteo menor en la cara lateral, pues los dos en el trocánter mayor, el medio en la cara lateral y el menor en la cara anterior. Y el tensor de la fase lata en el tracto iliotibial. La inervación, todos van a ser por el glúteo superior excepto el glúteo mayor, que va a ser por el glúteo inferior. ¿Esos son 2? De ahí están, igual en este grupo de músculos, el piriforme, el obturador interno, los 2 gemelos,
y el cuadrado femoral. Las inserciones ahí se las dejo para que las lean. Y la inervación, el piriforme por los ramos anteriores de S1 S2, el obturador interno, es fácil porque el nervio se llama igual que el músculo, el obturador interno. El gemelo superior por el obturador interno y el gemelo inferior por el cuadrado femoral, y el cuadrado femoral pues por el cuadrado femoral. Entonces este es el glúteo mayor, glúteo medio. ¿Dónde está el glúteo menor? ¿Dónde creen? Abajo del glúteo mayor, abajo del glúteo medio más que nada. Entonces ahí están los glúteos. Este es el tensor de la fascia lata, pisiforme, gemelo superior, gemelo inferior, obturador interno. ¿Cuál era ese? Ahí el cuadrado femoral. ¿Qué músculos forman la banda iliotibial? O tracto iliotibial. Son dos. Ajá. Muy bien. Entonces, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata son los que forman la banda o tracto iliotibial. ¿Y dónde va a estar esta banda? Entonces, ahí está. ¿Pero en la cara medial o lateral? ¿Dónde abandona la pelvis el obturador interno? Bien. Traten de decir algo aunque esté mal aprendido. Ajá. Después están los músculos del muslo posterior. Van a estar los extensores de la cadera y los flexores de la rodilla. Semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. Las inserciones, no voy a seguir leyendo por cuestiones de tiempo. La inervación, pero ustedes igual ahí lo tienen en su libro y en sus fotos. El semitendinoso va a estar inervado por el componente tibial del nervio isquiático. Y el bíceps femoris, la cabeza larga por el componente tibial y la cabeza corta por el fibular común. Las acciones, pues el semitendinoso va a extender la articulación coxofemoral y flexionar y rotar medialmente la rodilla. Lo mismo va a hacer el semimembranoso y el bíceps femoral va a flexionar la articulación de la rodilla y la va a rotar lateralmente. Entonces ese es el semimembranoso, el semitendinoso que se llama así porque tiene un gran tendón bien desde donde empieza. Y el bíceps femoral. ¿Qué músculos forman la pata de ganso? Sartorio, gracilis y semitendinoso. Ahora vamos con la fosa poplitea. ¿Cuáles son los límites superficiales? Espérate. ¿Miren dónde está la fosa? Y se lo digan. ¿Tu gastronomia es dónde? Sí. Más. Semitendinoso, dijo. Espérate. Díganme algo, no importa si está mal. Los dos gastrocnemios, o sea, las caras mediales de los gastrocnemios, el sartorio y el semitendinoso. El semitendinoso. Entonces, superolateralmente va a estar, esto es superficial, superolateralmente va a estar limitado por el bíceps femoral, superomedialmente por el semimembranoso medialmente y lateralmente al semimembranoso va a estar el semitendinoso. De ahí inferolateralmente e inferomedialmente, como dijeron, van a estar las cabezas lateral y medial del gastronemio y posteriormente la piel y la fascia poplitea, que la fascia poplitea va a estar arriba, entonces va a ser el techo. No, si se aprenden los músculos, ¿cómo están los músculos? No se tiene que aprender esto de memoria, güey. Literal acabamos de tener los músculos y nadie me dijo. El contenido. La terminación de la vena sapena menor, la arteria y las venas popliteas, los nervios tibial y fibular común, el cutáneo femoral posterior y los vasos linfáticos popliteos. Ahora vamos con el compartimiento anterior de la pierna.
vamos a tener 4 músculos. El tibial anterior se va a insertar proximalmente en el cóndilo lateral y en la membrana interósea, igual que el extensor digitorum longus. El hallucis longus se va a insertar en la parte medial de la cara anterior de la fíbula y en la membrana interósea, y el fibular tercero o tercer fibular en el tercio inferior de la cara anterior de la fíbula y en la membrana interósea. Y distalmente en el dorso de la base del quinto metatarsiano, el tercero fibular, el extensor del dedo pulgar en la cara dorsal de la falange distal del dedo gordo, el digitorum longus en las falanges media y distal de los 4 dedos laterales, y el tibial anterior en las caras medial e inferior del cuneiforme medial y la base del primer metacarpiano. Todos van a ser inervados por el nervio fibular profundo y van a tener diferentes acciones. El tibial anterior va a flexionar dorsalmente la articulación talocrural y va a ayudar en la inversión articular de la articulación subtalar. El extensor digitorum longus va a extender los 4 dedos laterales del pie y va a ayudar a la dorsiflexión del pie. El extensor hallucis longus va a ayudar a la extensión del dedo gordo y también a la dorsiflexión, como el de los dedos, o sea, los 2 extensores van a ayudar a la dorsiflexión. Pero recuérdense que cada uno va a ayudar a la dorsiflexión en diferentes lados. Entonces, el extensor hallucis longus en la dorsiflexión del tobillo, la otra más que todo en el pie. De ahí el tercero fibular va a estar encargado de la dorsiflexión de la articulación talocrural y va a ayudar en la eversión del pie. Entonces, este es el tibial anterior, el extensor digitorum longus, y por encima está el extensor hallucis longus, que aquí vemos que llega al dedo. ¿Sí? Solo es básicamente como que qué articulación están ayudando a hacer, pero como que el tobillo es literalmente como que tu tobillo y el pie es más como que el pie. O sea, no sé cómo explicarle tanto, pero el pie es esto. Entonces, los dos ayudan como que a la dorsiflexión completa, pero uno va a ayudar más en el tobillo y el otro más en el pie. Eso es lo que significa. Va. Los músculos del compartimiento lateral de la pierna van a ser el fibularis longus y el fibularis brevis. La inserción proximal del longus va a ser en la cabeza y en los 2 tercios superiores de la cara lateral del fibular, y el fibularis brevis en los 2 tercios inferiores de la cara lateral del fibular. La inserción distal va a ser en la base del primer metatarsiano y en el cuneiforme medial para el fibularis longus, y para el brevis va a ser en la cara dorsal de la tuberosidad de la base del quinto. Los dos van a ser inervados por el fibular superficial, y las acciones va a ser del fibularis longus la versión de la articulación subtalar y débil para la flexión plantar. O sea, los dos tienen la misma acción. Entonces este es el fibularis longus y este amarillito pequeño es el fibularis brevis. Ahora vamos con los músculos superficiales del compartimiento posterior. Van a ser 3: el gastrocnemio, el sóleo y el plantar. El gastrocnemio va a tener 2 caras, la cara lateral y la cara medial. La cara lateral, como el nombre lo dice, se va a insertar en la cara lateral del cóndilo lateral, y la cara medial en la cara poplitea del fémur. El sóleo se va a insertar aproximadamente en la cara posterior de la cabeza de la fíbula, en la línea del sóleo. Y el plantaris en el extremo inferior de la línea supracondiliar lateral. Y el distal va a ser igual para todos en la cara posterior del calcáneo, en el tendón calcáneo. Y la inervación, tendón calcáneo tiene otro nombre, ¿quién se recuerda? La inervación van a ser todos por el nervio tibial. El gastrocnemio va a ayudar a elevar el talón durante la marcha, aunque los 3 lo hacen, pero eso es el que más colabora. Va a flexionar la rodilla, el sóleo va a hacer flexión plantar y estabilizar la rodilla, y el plantaris va a ayudar al gastrocnemio. Entonces, estos son los gastrocnemios. El sóleo es este, que está abajo del gastrocnemio, y si se quitan los gastrocnemios se ve el plantaris que va de aquí, se la planta al pie. Es súper chiquito, ni se ve, o sea, parece un nervio, una arteria cuando lo ven. De ahí están los músculos profundos del compartimiento posterior de la pierna, que va a estar el popliteo, el flexor hallucis longus y el flexor digitorum longus y el tibial posterior. Las inserciones, se las pueden ver en foto. La inervación va a ser todas por el nervio tibial. Las acciones, el popliteo va a flexionar la rodilla y desbloquearla y la va a rotar medialmente. El flexor hallucis longus va a flexionar el dedo gordo y va a ayudar a la flexión plantar. El flexor digitorum longus va a flexionar los 4 dedos laterales,
y el tibial posterior va a ser flexión plantar del pie a nivel del tobillo y va a ayudar a la inversión del pie. Entonces, estos son. Este es el tibial posterior, flexor alucis longus. Ese gran tendón es el del alucis longus y este es brevis. De ahí están los músculos de la planta del pie. ¿Hay cuántas capas? 4. La primera capa, los músculos van a ser el aductor del dedo gordo, el flexor digitorum brevis y el abductor digiti minimi. Se van a insertar todos proximalmente en la tuberosidad del calcáneo y distalmente va a variar. El abductor del alucis va a estar en el lado medial de la base de la falange proximal del primer dedo o del dedo gordo. El flexor digitorum brevis en ambos lados de las falanges medias de los 4 dedos laterales y el abductor digiti minimi en el lado lateral de la falange proximal del quinto dedo. La inervación, todo el abductor alucis y el flexor digitorum brevis van a ser por el plantar medial y el abductor digiti minimi por el plantar lateral. Como el nombre lo dice, la acción del abductor alucis va a ser abducir el dedo gordo del pie, el flexor digitorum brevis va a ser la flexión de los 4 dedos laterales y el abductor digiti minimi va a ser la abducción del dedo pequeño. Entonces este es el abductor digiti minimi, el flexor digitorum brevis y el abductor alucis. No, el abductor del dedo gordo. De ahí la segunda capa va a tener 2 músculos, el plantar cuadrado y los lumbricales, pues 2 grupos de músculos. El plantar cuadrado va a ir de la cara plantar del calcáneo al borde posterolateral del tendón flexor largo de los dedos y va a ser inervado por el nervio plantar lateral y va a ayudar al flexor digitorum longus a la flexión de los 4 dedos laterales. Y después los lumbricales se van a insertar proximalmente en los tendones del flexor largo de los dedos y distalmente en la cara medial de la expansión sobre los 4 dedos laterales. El más medial va a ser inervado por el nervio plantar medial y los 3 laterales por el plantar lateral. O sea, eso es medio obvio con el nombre. Esos son. Este es el plantar cuadrado. Y esos son los 4 lumbricales. Para la tercera capa, el flexor alucis brevis, el aductor del alucis y el flexor digitorum, no sé por qué dice digiti minimi brevis, pero ahí pueden leer las inserciones. Las inervaciones va a ser el flexor largo, el flexor corto del pulgar por el plantar medial, el aductor del pulgar por el ramo profundo del plantar lateral y el flexor digiti minimi corto por el ramo superficial del plantar lateral. Ahí. Y la cuarta capa van a ser los interocios plantares y los interocios dorsales, que son esos. De ahí están los músculos del dorso del pie que van a ser el extensor digitorum brevis y el extensor alucis brevis. Ahí pueden ver las inserciones. Ahí van a ser los 2 inervados por el refibular profundo y pues las acciones del digitorum va a ser extender los 3 dedos mediales y del alucis extender el dedo gordo. ¿Quién se encarga de la flexión plantar del tobillo? Flexión plantar del tobillo. ¿Cuál? Esa. Por eso lo das para la densidad. Bien. Bueno, Dorsiflexión. Esta es flexión plantar. Entonces es el tibial posterior. Recuérdense que es diferente flexión plantar y dorsiflexión, que eso se puede confundir, pero piénsalo bien. ¿Quién flexiona la rodilla y rota medialmente la tibia? Tiren cualquiera. Cuádriceps. ¿Quién dice algo más? ¿Quién eleva
mucha, que sí es un montón, ahorita hasta yo me cansé de decir tantas cosas, pero mis recomendaciones son que estudien de esto, que igual ya sé que le toman foto, y de su formativa, que yo sé que yo les subo la solución, pero, o sea, solo les va a servir la formativa si usted la hace, pues, porque si no, no la van a entender. Y en la formativa, de verdad que yo no entiendo cómo les fue mal en el sumativo pasado mucho, porque estaba todo literal estaba, sí, era mucho, pero esto es más, por eso les digo, y en el sumativo pasado tal vez se salvaban con las clases, pero en este